Buenos días. Miércoles 7 de enero, las 7:01 de la mañana. Entremos en materia. Vamos a las clasecitas de hoy. A propósito, no inició la docencia ayer. El llamado a educación constituyó un soberano fracaso. Eso no es ni para celebrarlo, ni siquiera para criticarlo, sino para que los funcionarios estén enfocados y tengan los pies sobre la tierra. El día del Poder Judicial, más adelante vamos a hablar mucho al respecto, con los actos del día. Bueno, tendremos hoy por aquí a Nacés Perdomo. Vamos a hablar de cómo anda la justicia dominicana, que si es por algunos aspectos anda bien. Tenemos Ministerio de Justicia, tenemos una Procuraduría General electa por métodos distintos. Está la expectativa, recuérdense que de aquí a abril van a evaluar 11 más de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero por mí, lo fundamental va a ser que la justicia pueda fortalecer, robustecer la confianza en el seno del pueblo, la opinión pública, y que refuerce también la calidad de sus decisiones. Venezuela, decía Federico, es el tema del momento, es decir, que hablaremos más adelante, pero no puedo dejar pasar algo por un problema de los criterios que uno defiende aquí, y es el asunto del famoso cartel de los soles, que yo insistía, eso es un invento, eso no existe, eso nunca ha existido. ¿Quién se inventó eso? Y tú escuchabas, leías a los que estaban ahí, le dijeron, no, eso fue una cosa que se inventó porque el dinero se le daba a unos generales que tenían unos soles, decían, eso es un cartel. Pero ni modo, ahí está la acusación. De 32 menciones que tenía en la acusación anterior, ahora solo bajó a 2 menciones. Se menciona el nombre del cartel de los soles. Y la referencia a Maduro ya no es como líder, sino acusado de conspiración, de corrupción endémica. Entonces lo traigo a colación, aunque yo dije que eso es un asunto de los abogados ya, porque en su momento a veces uno se siente solo y hasta lo lapidan, pero en el buen periodismo usted tiene que aferrarse a los hechos, como si fuera un clavo ardiente, y eso fue lo que uno hizo en esa ocasión. Ya veremos los datos. Estuve viendo ayer al juez Napolitano y a Scott Ritter, que son de la gente que yo sigo, y estaban analizando esa acusación. Y decía el juez Napolitano, la palabra fentanilo no aparece en ese expediente. Y además decía que no se puede leer sin que se le mueva a uno un músculo una de las acusaciones sobre posesión de ametralladora y conspiración para poseer ametralladora. Él dice que como tú en un tribunal federal de Estados Unidos va a acusar a alguien hacia afuera, pero además, dice el juez Napolitano, se invoca una ley que no existe, que está derogada. Pero lo que quiero reivindicar es el asunto de la defensa de esta profesión. Yo recomiendo la lectura de un artículo publicado ayer, lo tenía pendiente y no pude, de Víctor Bautista en el Listín Diario. Se llama La niebla sintética desafía al periodismo. Él dice que en la madrugada del sábado hubo un festival, video, arresto, convoyes militares, audio diciendo que Maduro, que una cosa, todo inventado. Entonces le preocupó porque él dice que la imagen ha perdido su estatuto ontológico de prueba periodística. Porque tú lo estás viendo, tú dices, pero es verdad, con esta cosa de la inteligencia artificial. Entonces él dice que hay muchos desafíos que tiene esta profesión. Recomiendo esa lectura porque realmente a veces a uno se le flojan las rodillas cuando se pone por aquí a tratar de reivindicar la esencia de esta profesión. Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy. 7 de enero, Día del Poder Judicial, como señalaba Nelson, importante día en que se recordarán en actos solemnes los desafíos que tiene la justicia en la República Dominicana, que son, pero siempre han sido muchos, y quizás en este momento podremos verlo un poco más claro el panorama, porque casualmente hoy se juramentará el ministro de Justicia,
el flamante ministro de Justicia, Antoliano Peralta. Y digo esto porque es coincidencia simbólica y bien recibida que podamos volver, porque una vez lo tuvimos, a tener un Ministerio de Justicia y que realmente pueda trabajar hombro con el Poder Judicial, ese tercer poder del Estado. Veremos en el discurso del presidente del Poder Judicial, el magistrado doctor Lito Henry Molina, cuáles serán las expectativas y cómo nos vendrá el 2026 frente a estos desafíos. Día del sello postal, yo pensando que hubo una vez, una época, en que había una profesión de gente que repartía cartas, que se llamaban carteros. Y ahora, esto que está aquí, este aparatico, se lo llevó todo. Ya nadie... ¿Cómo usted le explica a sus hijos que antes usted tenía que escribir algo y mandar y depositarlo en un buzón para que se lo llevara a alguien? Y esto ahora lo hace uno por un email, por un correo electrónico. Esas son de las cosas que nos están pasando por el frente de los ojos en los últimos 30 años. Y el mundo está cambiando y quizás luego los historiadores vendrán a hablar sobre los sellos postales y la importancia que tuvieron los mismos. Me recuerdo que el primero fue con la reina Victoria de Inglaterra, ahí fue que se imprimió el primer sello filatélico, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, pasemos a la noticia. En el plano mundial, siempre se está tratando el tema de Venezuela de la perspectiva del desafío al derecho internacional. Y para muestra, Groenlandia es un botón. Hoy dice el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que Europa está trabajando en una respuesta conjunta, por si acaso Donald Trump se le ocurre, perdón que me ría, cogerse Groenlandia. Parece que no han entendido nada todavía. Y tampoco nosotros entendemos nada, desde luego, porque nadie entiende. Lo cierto es que el presidente Donald Trump, la Casa Blanca ayer, habló de la necesidad imperiosa de hacerse de Groenlandia por cualquier vía. Sobre la mesa incluso está la vía militar. Recordemos que Groenlandia es un territorio soberano del gobierno danés, de Dinamarca, que por cierto, dijo ayer la primera ministra danesa, que si le toman Groenlandia habría que activar la cláusula de la OTAN que habla de la agresión hacia un territorio de un país de la misma y de cómo responder. De hecho, fue más lejos. La primera ministra dijo que si Estados Unidos coge Groenlandia, la OTAN carece de sentido porque explotaría desde dentro. Pero aquí, en el continente, en Latinoamérica, Venezuela sigue siendo la noticia. El presidente Donald Trump se la señaló ayer que Venezuela, varias noticias, que Venezuela le tiene que entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para con ese dinero entonces que se vendería, se transportaría en buque norteamericano y se vendería en Estados Unidos, reconstruir la economía norteamericana y dividirse el ingreso entre los dos países y beneficiarse de, póngale el nombre que usted quiera a eso. También señaló a Diosdado Cabello que mucho cuidado con entorpecer la labor de Delcy, con torpedear esa transición, quien por cierto se juramentó ayer, como señalábamos, antes de ayer, y dijo ayer, mi destino no lo decide Dios, y que Venezuela no está bajo control de ningún agente extranjero. Y aunque usted no lo crea, lo dijo sin reírse. Lo dijo sin reírse porque, caramba, después de los hechos, usted decir que no está bajo control de ningún gobierno extranjero, cuando el mismo día de ayer el presidente Donald Trump le dice a Venezuela que tiene que romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba. Entonces, así está el panorama latinoamericano, un poco turbulento, y estaremos despejándolo desde luego a lo largo de la semana y dando seguimiento, pero ya un poco aquí más en el patio con relación a esta situación de Venezuela. La Cancillería en la OEA ayer señaló, Cancillería Dominicana, señaló que el gobierno dominicano no reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez porque sería la continuidad de un gobierno de facto surgido no por la voluntad popular, aunque también en la misma intervención el embajador adscrito a la OEA señalaba que tendría que sentarse las bases para una transición pacífica. Es decir, ¿cómo fue Nelson que decía el Caribe hoy? Somos más papistas que el Papa en ese aspecto. La noticia la trataremos con profundidad, desde luego que han sido los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental, o si le hacemos una lectura comprensiva al tuit que puso el presidente ayer en la mañana, al inicio de los cambios, porque el presidente en su canal de WhatsApp señalaba, que cito casi, que en esta semana empezaré a hacer unos cambios, serán rotaciones, confirmaciones o movilizaciones de posiciones. Y ayer hizo una importante reestructuración, aunque se intuye que es parcial. Y finalmente, en el día de hoy, en algún momento del día de hoy, porque el tuit de la Fuerza del Pueblo, publicado a las 8:09 de la noche del día de ayer,
decía que en el día de hoy el presidente Leonel Fernández hablará al país para referirse sobre la situación de Venezuela, aunque no precisaba la hora, pero desde luego que es una comparecencia altamente esperada. Dice la Fuerza del Pueblo en esa publicación que estén atentos a la hora en que será anunciada la intervención. Así amanece República Dominicana con esas y muchas otras noticias el día de hoy. Buenos días. Bueno, buenos días a la audiencia de Despierta con CDN. Aquí estamos Yanesia Espinal, Nelson Rodríguez, Federico Jovine y esta servidora, contentos de saludarlos como cada mañana. Hoy también mucha gente regresa al trabajo, porque ayer sí era definitivamente el Día de los Santos Reyes. Me preguntaba una colega si podía asistir a un destacado programa radial ayer en la tarde y le dije, tengo que quedarme con mi hijo jugando porque es el Día de los Reyes Magos. Y era parte de la receta. Sé que muchas personas se integran a las actividades laborales, por lo tanto, les saludo, les envío, al igual que todo el equipo, nuestros mejores deseos para este año 2026, un año que promete y que prometió temprano, que empezó temprano. Como saben, ayer el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso una serie de cambios utilizando su habitual forma de comunicar desde hace algún tiempo a través de su canal de WhatsApp. Por allí destacó que hay varias figuras que lo han acompañado durante estos casi 6 años de gobierno y que ya no estarán integrando el tren ejecutivo, entre ellos un Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, que no ha sido reasignado a ninguna otra posición del Poder Ejecutivo, tampoco el señor Limber Cruz. Hay muchas lecturas sobre lo que podría configurarse en esa suerte de cambio en el gabinete. Hay quienes consideran que se trata de relevos, hay varios editoriales a propósito de ese particular. Hoy, en el Día del Poder Judicial, un saludo afectuoso y nuestro respeto a aquellos trabajadores de la justicia que se enfrentan viéndole los ojos a la verdad, a los que con su trabajo llevan adelante ese sentido que hace que la sociedad les confíe, y a los que no hacen ese trabajo, pues nuestra reprimenda interna. La gente sabe quiénes son los que hacen y deshacen con su trabajo, el sentido de justicia que debe acompañar a la República Dominicana. Finalmente, en el caso venezolano, no quiero extenderme mucho sobre ese particular, pero vale la pena que se abunde sobre las causas que llevaron a la Fiscalía estadounidense a modificar esa acusación que señala Nelson y que inicialmente en el 2020 tenía alusiones, si no me equivoco, en más de 32 oportunidades al llamado cartel de los soles, y que ahora ha sido de una manera, pienso yo, sí, silenciosa, pero no menos efectiva para los fines que se requieren en justicia y comprobar que alguien, que ese debe ser el trabajo, comprobar que el señor Maduro y su esposa Cilia Flores de alguna manera han vulnerado la ley. Y yo pienso que no de alguna manera. Hay varios abogados que han estado hablando al respecto. Lo que hay que considerar es que el indictment o esa acusación insiste en que Nicolás Maduro ha sido acusado por cargos de conspiración, narcotráfico agravado, uso del aparato estatal para el crimen y responsabilidad penal individual. Para algunos abogados esto es incluso más sólido porque no se habla de narrativa, se habla de hechos concretos que deberán ser probados en justicia, esa misma justicia que Nicolás Maduro y su gente le denegó a miles de venezolanos durante más de 2 décadas, casi 3 décadas. Yanesi, muy buenos días para ti. Ay, muy buenos días, Catherine. Buenos días a todos ustedes, Federico, don Nelson. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer que en su infinita misericordia nos premia cada día. Así que iniciamos con ese agradecimiento especial. Como ustedes han hecho un resumen de las principales informaciones que nos atraen en el día de hoy y que reportan los principales diarios nacionales e internacionales, solamente quiero hacer referencia porque probablemente en el comentario central del programa nos vamos a concentrar en los cambios que ha traído el gobierno en el tema de la ADP y el Ministerio de Educación, que entraron en contradicción sobre el día oficial del inicio del año escolar. Yo creo que no cabe, honestamente, ninguna interpretación. Me parece que el Ministerio de Educación tiene que revisarse. Tiene que revisarse porque ayer, el 6 de enero, y precisamente uno de los debates todavía es que debería cambiarse la ley 139/97, que cambia
el 6 de enero, Día de los Santos Reyes, que es festivo y mueve el feriado. Entonces, cuando todavía hay gente distribuyendo juguetes el día 6, al Ministerio de Educación se le ocurre llamar a clases ese día. No, ministro Miguel de Camps, no sé si fue suya la decisión, esa es una interpretación errónea y usted se expuso, el ministerio se expuso a un ridículo, ¿verdad? A caer en una falta de autoridad de manera innecesaria. La calidad de la educación, que es nuestro debate aquí, no depende de si iniciamos el 6 o el 7 de enero, el regreso a clases, luego de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Ese no es el tema y hay que tener un poco más de sentido común y de sentido de lo práctico, de lo real, una interpretación más realista de las cosas para poder ser más acertado. Así que yo no creo que haya que discutir que en realidad la ADP tiene mucho más razón en el sentido práctico, en el sentido formal de los hechos. El Ministerio de Educación es la máxima autoridad, es la autoridad, y bueno, si dijo que es el día 6, pues es el día 6, pero los hechos le ganan. Así que fue algo totalmente innecesario y que pudimos habernos ahorrado. El presidente Leonel Fernández ha anunciado su partido que va a hablar hoy sobre el tema de Venezuela. Ha sido una demanda. Su silencio tan prolongado sobre este tema había llamado la atención, aunque ha sido de toda la oposición. Obviamente que estamos más concentrados en el presidente Fernández y no hay que decir por qué, por su perfil, por su trayectoria, porque ha participado como observador electoral en varias elecciones de Venezuela, que ha habido un tema de soberanía, un presidente ilegítimo, por supuesto, pero fue depuesto de una manera también ilegal, ilegítima, por otro país que afecta a la soberanía, y es un tema que tiene el interés mundial y, por supuesto, de la República Dominicana. No se ha dicho la hora ni los mecanismos, pero vaya, que si sirve como punto de referencia el nivel de importancia que ha tenido para el presidente Fernández este tema, es que ayer no publicó su acostumbrado martes de lectura, que es una costumbre. Ya él publica los libros que recomienda leer, lo estábamos revisando en sus redes sociales y ayer no lo hizo eso el presidente Fernández. Bueno, está obligado a hablar claro él, con esa campaña de expectativas. En serio, Yanessi, ayer que la presidenta de México le dijo igualito, le dijo a los partidos de oposición, pronúnciense. Digan mira cuál es la posición del gobierno, pronúnciense ustedes. Sí, tienen que hacer. Parece que vamos a esperar que el no PLD... solamente es aquí, también en México. Y en España igual. Bueno. Pero porque es que el tema es delicado, realmente. No, pero bueno, y verdad, Zapatero dijo algo usted ya. es un líder No, con responsabilidad. No ha dicho Zapatero. Usted es un líder Zapatero con tiene que decir algo para responsabilidad. ante la justicia. ¿Cómo tú te vas a sustraer de un tema de ese calibre, de ese mercado? El ministro de Exterior español, Manuel Álvarez, dijo que el petróleo, le recordó a Trump que el petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Bueno, ¿desde cuándo es eso? Bueno, pero ajá. Pero bueno, hay de todo, señores. Con este tema de Venezuela ha tenido efecto a lo interno de los países a nivel internacional y ha seguido. Pero ahora vamos a ver, bajo el criterio de la dirección de El Caribe y CDN, cuáles fueron los hechos que calificaron para estar en nuestra portada el día de hoy. Nuestra compañera Raiza Álvarez está lista. Buenos días. Así es, muy buenos días, compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Nosotros iniciamos este recorrido por el periódico El Caribe con los cambios del presidente Abinader y lo que catalogó como el inicio de una nueva etapa en su gobierno. En otra nota, resaltamos la visita de la embajadora de Estados Unidos a la Basílica de Higüey. Allí fue recibida por el monseñor Jesús Castro Marte, quien destacó la fe cristiana de la diplomática. Además, tenemos un repaso del primer día de clases post-Navidad, en el cual ni estudiantes ni maestros acudieron a las escuelas. Y cerramos con Estados Unidos y la modificación a su acusación inicial en contra de Nicolás Maduro, restándole importancia al cartel de los soles. Y en la contraportada hablamos de deportes y de las Águilas Cibaeñas que se impusieron en el juego de anoche, propinándole la 8ª derrota consecutiva a los Gigantes
6 carreras por 5. Y ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del expresidente Leonel Fernández, quien anunció hablará este miércoles sobre la situación de Venezuela. En otra nota, en Samaná, piden justicia por la muerte de un joven de 22 años acribillado presuntamente por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM. Y cerramos con la OEA, que llama a la acción hemisférica ante la crisis en Venezuela y se ofrece como intermediaria. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Bueno, anoche estaba viendo unos adelantos del clima para hoy y se recomendaba abrigarse porque las temperaturas se sentirían muy frescas y agradables. Y oye, Federico, episodio de nieblas y neblina para las montañas, para las lomas. Ni modo, entremos hoy miércoles. Las condiciones del tiempo estarán bajo la incidencia del flujo de viento del noreste y los efectos orográficos locales. Ambas condiciones provocarán nublados desde horas matutinas, seguidos de chubascos moderados en ocasiones hacia las vertientes norte, noreste, valles del Cibao y la llanura oriental. Para el resto del país se prevén condiciones mayormente soleadas. Para mañana jueves, los efectos del moderado flujo de viento del noreste y la presencia de una vaguada al noreste de la isla estarán generando aumentos nubosos desde tempranas horas del día, con aguaceros intermitentes de carácter moderado en ocasiones sobre localidades de la provincia de la Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, San Cristóbal, Puerto Plata, El Ceiba, Tomayor, La Romana, Monteplata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega y Santiago. Y como dije al inicio, las temperaturas se sentirán agradables a fresca en la noche y la madrugada, especialmente sobre zonas montañosas y los valles del interior del país. Hasta aquí el parte meteorológico de este miércoles 7 de enero, extendido hasta mañana jueves. A la pausa. 7:27 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros, a la audiencia que nos sintoniza también en Facebook Live. Les leemos con cariño como todos los días. Nos escriben desde la Hacienda La Hebra. Voy a revisar en dónde queda eso, porque ya que Nelson mencionaba que va a estar fresquito durante estos días, cualquiera agarra para la montaña el fin de semana. Gracias por escribir desde allí y enviarnos los buenos días. También Alejandro Ramírez, que nos dice buenos días. Catherine, Yanese, Federico, Nelson. Dice, ¿qué tiene que hablar Leonel Fernández de Venezuela? Bueno, según Alejandro Ramírez, dice, lo único que puede decir es que no está recibiendo dinero del régimen y al presidente que siga remeneando el árbol para ver si los ministros funcionan. Un abrazo desde Suiza. Un abrazo, Alejandro. Héctor Franco dice, no me gustó la foto del hijo y el padre con los ex. Le hace daño al hijo. Bien, Héctor. Frank Pérez Mota dice, Venezuela va a permitir que sea marioneta de Trump. Aquí nos hubiéramos unido todos en contra de los pronunciamientos que hace Trump como si Venezuela es un objeto suyo y puede hacer lo que le dé la gana. Gracias, Frank. Norca Conde dice, buenos días, saludos desde Arkansas para ustedes y para el país, pidiéndole a Dios que ilumine la mente y el corazón de nuestros líderes para que hagan su trabajo con honestidad y lealtad a la patria. Gracias, Francisco, por darte cuenta de eso. Nunca me amarro el cabello. Esto fue una solución de último minuto, por decirlo de alguna manera, pero qué bueno que te gusta. Jocelyn Martínez, Catherine, este acontecimiento de Venezuela es digno de un análisis profundo. Dice la ministra que allá no hay intervención extranjera. No entiendo. Bueno, no puede decir otra cosa. No puede decir otra cosa. Jacqueline Pérez, saludos, buen día, bendiciones para todos desde Atomayor. Y Alan Daniel Vargas Corsino dice que nos envió una foto a través de la señal de WhatsApp. Quiero saludar también a mi hijo, a Gonzalo, que parece que está viendo Despierta con CDN. Querido mi amor, Dios te bendiga y que disfrutes de tu último día fuera de clases. Mañana al colegio. Federico, adelante, vamos a empezar con informaciones. Sí, informando, como decíamos al comienzo del programa, que a través de su canal de WhatsApp, el mandatario Luis Abinader anunció ayer una nueva etapa
del gobierno, con la que dijo aspira a dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos. Asimismo, el presidente dijo que ha tomado la decisión de realizar esos cambios en el tren gubernamental, indicando que el país vería a lo largo de esta semana nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que le acompañan. Indicó además que las designaciones de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, quien es ahora el designado ministro de Justicia, apenas son el inicio de ese cambio. Y al respecto, en el día de ayer, mediante sendos decretos, el presidente realizó esos cambios, dio inicio a esos cambios que incluyeron nuevos nombramientos en la Dirección General de Aduana, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de la Vivienda, de Agricultura, entre otras instituciones. Al respecto, Yanela Pimentel no tiene los detalles. Abinader anunció a través de su cuenta ex que su gobierno entra a una nueva etapa y al mismo tiempo aclaró que los cambios en su gabinete continuarán durante toda la semana. La población, el país, le pedía a Luis Abinader los cambios porque Luis tiene que relanzar el gobierno. Lamentablemente, el presidente está flojo ante la población, ha bajado muchos puntos. Luis está en su peor momento de popularidad y los cambios es para relanzar el gobierno. Y tiene que relanzarlo trabajando, bajando los precios, bajando la comida. Tiene que caerle con seriedad a la delincuencia. Durante la mañana del martes se informó que Francisco Oliverio Espaillat Bencosme es el nuevo ministro de Agricultura. Gloria Reyes Gómez ahora es la ministra de la Mujer, mientras que Mayra Jiménez pasó a la dirección de Supérate y Yanilda Vázquez fue nombrada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Pero los nombramientos de este 6 de enero no terminan ahí. En el decreto 3-26 fueron designados Eduardo Sanz Lobatón como ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Nelson Arroyo como director general de aduanas y Víctor Ito Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones. Eso igual que cuando uno tiene una novia o tiene una esposa, de que pasa de 5 años, ya hay que hacer cambio para que la nueva que viene trate a uno mejor, porque las mujeres ya a los 5 años de estar con uno se cansan. Lo mismo pasa con la población de cualquier país del mundo. Después que tiene 4 o 5 años con un funcionario, ya quiere cambio, ya no lo quiere ver. Algunos ciudadanos entienden que estos cambios deben continuar. Porque está mucho tiempo en un lugar administrativo, aprende otras cositas, ¿no? Con todo respeto estoy hablando de eso. Y el nuevo tiene temor de cometer cosas, pero el viejo se va acostumbrando al ambiente y la mano puede aceitarse. Este domingo también fueron designados Antoliano Peralta como ministro de Justicia y Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yanela Pimentel, CDN. Ahí hay poco que decir, eso son estrictas atribuciones del presidente de la República, del Ejecutivo, hacer los cambios. Pero realmente me gustó a lo que dijo en su canal de WhatsApp el presidente, que se inicia una nueva etapa. Eso puede significar mucho, nueva etapa. Antes de, ahora perdí yo la cuenta, Yanesi, hablábamos cuando estuvo el obispo Castro Martí aquí, que él decía al presidente que debe remediar la mata, pero lo decía poniéndole el contexto. Presidente, la gente quiere ver un cambio. Y Yanesi hizo un análisis en el Caribe, que era lo que tú decías, fatiga, entonces ¿cuál es el tema? Bueno, porque no, sí, una fatiga ya, el desgaste natural. El desgaste, y efectivamente, yo creo que hay que ver hasta dónde llega esta nueva etapa. La gente de una vez comienza a decir, pero nada más hay 2 nuevos. De los 8 movimientos, hay 6 que son rotados y está nuevo nada más el de Agricultura y el de la DGI. No sé, todo el mundo sabe que el de Agricultura, Limber, es un hombre de Hipólito. No sé el nuevo, que es un arrocero muy conocido, un arrocero. La gente dice, eso fue los pollos de diciembre que calentaron al Limber. Yo no creo. El de DGI parece que era un cambio casi natural desde que llegó Magín ahí. Claro. Lo de Arroyo, recuérdense que él estaba en seguro o en reserva. En estos días habían como unos ruiditos, pero parece que son compromisos de antaño del presidente Luis Abinader. Yo lo veo normal, pero además no puedo objetar porque ahí están entre los funcionarios más competentes de este gobierno.
Yayo, Hito, nuestra amiga Gloria Reyes. nuestra amiga. Mayra Jiménez. Mayra que está ahí. Janilda es un viejo cuadro. También es una Que promesa había, de ese tiempo. sí, había deuda con Janilda. Claro, había una deuda. Y que donde quiera que ha ido ha resuelto Sí, favorablemente. resuelve, porque es una mujer de abajo, de abajo. Oye, es una mujer del partido. De la del estructura. partido, Es una mujer de de estructura, Luis. de la Y base. es una mujer de Luis, además. Bueno, entonces vamos a ver. Yo, si se hace el trabajo bien, no me opongo a que se hagan rotaciones, pero me quedo con aquello de nueva etapa que anuncia Abinader, porque lo que yo estoy claro es que, como decía el obispo Castro Marte, había que remover la mata porque hay una sensación como de fatiga y por momentos se instala como una España boba. Vamos a ver. Bueno, los cambios, el presidente se ocupó algo que no es común, simplemente los presidentes emiten un decreto, pero en este caso él se ocupó de darle el matiz que quería que cómo se interpretara una nueva etapa en su gobierno. En el caso de el Yayo Sanz Lobatón ha sido un ascenso y como decía don Nelson, es uno de los funcionarios más eficientes que ha tenido el gobierno y yo creo que el hecho de pasar de director a ministro y un ministerio de industria y comercio, de un ministerio tan grande, de los principales en el organigrama del Estado, pues eso hay que interpretarlo como un premio. Igual que Hito Bisonó, que ahora va a pasar al Ministerio de Vivienda. Hay algo que quisiera observar, que he podido ver en estas remociones, aunque el doctor Jorge Suberoiza, son dos, es verdad, los nuevos en el gabinete, pero aunque el doctor Jorge Suberoiza es una cara conocida en el país, es nuevo en el gobierno, como consultor jurídico, él no había sido funcionario de este gobierno, así que una cara conocida pero nueva para la gestión. Sí, he observado algo que no es común por aquí y yo creo que se debe a que hay varios funcionarios que han servido en la gestión del presidente Abinader, que ya va por más de 5 años, que han renunciado. El caso de Bonilla, de Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, él mismo lo dijo y agradeció y que le había pedido al presidente que quería dejar la administración pública para ocuparse de sus asuntos privados. Desde hace tiempo. Sí, pero lo mismo hizo Jochi Vicente. Y aunque su salida del Ministerio de Hacienda está vinculada, se interpretó un poco por el fracaso del proyecto de reforma fiscal que se presentó en el último trimestre del 2024, lo cierto es que se sabe que él había pedido al presidente Abinader que no le interesaba seguir en la administración pública. Y también fue el caso de Pavel Isa, economista, que fue ministro de Economía, y aunque hubo una fusión en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, lo cierto es que Pavel decidió renunciar en lugar de pedirle quizás al presidente que lo colocara en otro cargo, que es la costumbre de aquí, es lo que conocemos aquí, a la gente le gusta estar a los dirigentes políticos, no se imaginan la vida sin un cargo, sin un decreto del presidente o del gobierno de turno, y por eso usted los ve que son intermitentes y se pasan de un gobierno, de un partido a otro y siempre están pegados de la teta del Estado. Pero estas personas que hemos mencionado, que han salido del tren gubernamental, no tienen una carrera política, son más técnicos, empresarios privados, que fueron por un tiempo a servir al Estado y se han despedido, algo que es inusual por aquí. Quería comentar eso y ya para concluir, lo del presidente Abinader, que él dice que es una nueva etapa. Bueno, presidente, sí, podría ser, pero yo creo que es la última etapa más bien. Porque a usted ya le quedan 2 años y algo de gobierno, un poco más de 2 años y medio. Pero para fines electorales son 2 años, porque las elecciones son en mayo del 2028. Entonces, los cambios que se puedan introducir ahora en el gobierno, el efecto electoral se va a ver más o menos en marzo. Ya hasta marzo es que eso va a tener su efecto electoral, porque aquí el que va a ser el próximo presidente se define, se vota en mayo, pero se define en marzo. Esa es nuestra historia. Y lo segundo es
que el presidente, como decía el obispo Castro Marte aquí en una entrevista que tuvimos en el Caribe y CDN y que publicamos, que tuvo una amplia difusión, le pedía esto al presidente, que removiera la mata, que necesitaba relanzar su gobierno, que todavía tiene tiempo. Y yo creo que el presidente en esta etapa última de sus 2 periodos, tiene un elemento nuevo en el escenario que no lo tenía. Es la crítica de la Iglesia Católica, que había estado ausente, y los obispos de las principales diócesis han salido a hacerse sentir, a alzar su voz. Y no es lo mismo que te critique un partido político de oposición a que te critique una autoridad de la Iglesia, una sociedad civil organizada, es parte de la sociedad civil, pero sobre todo es una de las instancias que goza de mayor confianza de la población. Entonces es un elemento a tomar en cuenta porque esto no había estado presente y las críticas constantes del último 2 meses del año pasado y al inicio de este año de los distintos representantes de la Iglesia Católica, comenzando por el obispo coadjuntor Morel Diplán, pues tienen que llamar la atención y es necesario afinar para evitar un choque que pueda deteriorar aún más un gobierno que ya en esta etapa está en fatiga y en desgaste. Mira, decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Y Luis es él y sus circunstancias también. El presidente Abinader en el año 2026 no es el mismo del 2024, ni está en la misma tesitura de gobierno, de Estado y partidaria, ni electoral tampoco, porque ni siquiera será candidato. Y agréguele a eso un desgaste acumulado de todo un 2025 en el cual el gobierno se mantuvo a la defensiva en muchos aspectos y como cereza sobre el pastel, el caso Senasa significó un fuerte quiebre de la confianza de la ciudadanía en el gobierno, un quiebre que solamente, y el presidente correctamente lo ha entendido, a través de su mensaje de WhatsApp y de Twitter el día de ayer, a través de una remoción total del gabinete, no un lavado de cara, es un cambio dentro del cambio. Y los cambios son necesarios por naturaleza porque los funcionarios se desgastan. Vimos, como tú decías, Yanesi, la sabiduría popular, y perdón por la nueva ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y por la anterior, y por la feminista y todo, pero lo que decía un ciudadano ahí, con relación al símil de que tener una relación por tanto tiempo y el desgaste natural, porque eso se llama zona de confort y eso pasa en todo, hasta en la vigilancia, los militares, mire cómo cayeron los militares maduros dentro de la zona de confort, por ejemplo, y no pudieron reaccionar a tiempo, estoy siendo sarcástico, claro, y esa zona de confort en que se encuentran los gobiernos, se acomodan los funcionarios, se acomodan los entornos, dejan de funcionar correctamente, porque el inmovilismo es una pesadilla en este país, en todos los gobiernos. Aquí hubo un superintendente de seguro, el doctor Euclides Gutiérrez, que duró 16 años, que no estamos quejando de eso, porque fue un hombre que hizo su trabajo, pero 16 años, o apenas los cambios que hacía Leonel Fernández, o Danilo, quizás que te quito 8 años de un ministerio y te pongo 8 años en otro. Por citar un par de ejemplos, no lo estoy criticando, son concepciones filosóficas o del poder. Sin embargo, Luis ha roto con ese esquema. El presidente Abinader ha roto con un esquema, ha hecho muchos cambios, solamente algunos forzosos, como los del Ministerio de la Juventud, que cambió 3 ministros por circunstancias externas, pero aquí realmente se está haciendo un cambio estratégico, un cambio del gobierno dentro del gobierno. Ahora, lo que tenemos que ver es cuál es la naturaleza. En algunos de esos cambios, por ejemplo, cuando vemos un Eduardo San Lobatón, a un Yayo, que lo llevan de aduana, que es una dirección general, al Ministerio de Industria y Comercio, que por sí es jefe de aduana en muchos consejos, indudablemente que no solamente un reconocimiento y una ratificación, sino un ascenso. Lo mismo pasa con Gloria Reyes también, es un reconocimiento a su labor en su parte, pero un ascenso desde el punto de vista ministerial. O Hito, que es una ratificación de la confianza de un hombre que tuvo en un lugar y luego lo pone en otro lugar porque el titular renunció. En definitiva, que hay muchas, eso se puede ver así, pero los nuevos titulares generan cierto interés en parte de la ciudadanía, el de industria, el de impuesto interno y el de agricultura, que ni me sé el nombre de los nuevos que son, imagínese usted, pero eso significa también que Escobita Nueva barre bien, no solamente los nuevos designados, sino los nuevos rotados, porque esos equipos van a otras instituciones y el tacómetro, el tablero, se pone en 0 de nuevo. Hay que empezar, hay que con el mismo ímpetu que usted llega cuando lo nombran en un nuevo puesto del que usted esté por primera vez. No se trata, como dice Mateo,
en 917 de no se puede echar vino nuevo en odres viejos. En el caso de estos nuevos funcionarios como Yayo, Arroyo, Gloria, Hito, se trata de echar vino bueno en odres nuevos. Por lo tanto, se supone que el resultado deberá ser mejor. Yo concluyo deseándole éxitos a sus funcionarios y exhortando al presidente Luis Abinader a que siga con el bolígrafo en la mano, haciendo lo que la ciudadanía le está pidiendo y lo que tiene que hacerse el gobierno, que es un cambio de gestión y un cambio de dirección. Si nos apegamos estrictamente al mensaje difundido por el presidente de la República en WhatsApp, vendrán nuevos cambios durante toda esta semana. Y lo digo de esta manera porque el presidente se sitúa en el ámbito del verbo futuro cuando menciona: el país verá esta semana nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que me acompañan. En este nuevo lanzamiento llama la atención, no me gustaría a mí ponderar, calificar o adjetivizar sobre las características propias del desempeño de cada uno de los funcionarios, pero sí hay que decir que al menos las dos instituciones recaudadoras más importantes del país verán cambios a 2 años de que finalice la administración del presidente Abinader y a 1 año de que se inicie, quizás, pienso yo, dándole el tiempo necesario, los procesos más férreos de la campaña electoral. Y lo menciono de esta manera porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, el buen amigo Eduardo Sanz Lobatón tiene una intención ya expresada y públicamente manifiesta de participar como candidato, o al menos precandidato, en los procesos que se avecinan en la República Dominicana. Tener a Yayo en un rol como el de aduanas podría generar algunas distorsiones o al menos algunos ruidos dentro de un gobierno que sabe que tiene todavía muchas cosas que resolver al margen del ámbito electoral. Y en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, bien lo señalaban mis compañeros, con la entrada a la administración de Magín Díaz, que también es un outsider del gobierno, ¿verdad? Para nadie es un secreto que Magín Díaz fue ministro de la anterior administración, pues quedaba en entredicho, quedaba sobre la mesa también por duras críticas que había lanzado Magín Díaz al ex director ya de la Dirección General de Impuestos Internos, el señor y buen amigo Luis Valdés. Estos decretos también incluyen, pienso yo, un alto componente de cumplir con compañeros del partido que hasta ahora habían tenido posiciones no de importancia relegada, sino que no habían estado dentro del tren ejecutivo, específicamente el caso, por ejemplo, de Gianilda Vázquez, que acompañó al presidente Abinader durante los años más difíciles, más duros de la conformación del PRM. Recordemos que Gianilda Vázquez también viene del Partido Revolucionario Dominicano. Sobre el caso de Gloria Reyes y la exministra Mayra Jiménez, ahí se ha llevado a cabo lo que le llaman un switch, un cambio, una puerta giratoria. Le deseamos a Mayra Jiménez mucho éxito en una tarea muy importante para el país y que tiene que ver en cómo el Estado utiliza el recurso público para llevar un poco de tranquilidad a las personas que más lo necesitan. Gloria Reyes ha estado trabajando duramente en Supérate para que la lógica de la entrega de bonos, de tarjetas, etcétera, sea una entrega que deje a la mayoría de la población relativamente contenta. Eso todavía tiene muchos retos de cómo la gente sale de ese ciclo de pobreza e incluso empieza a devolver ese apoyo estatal condicionado para pasar a ser un ente necesariamente independiente y productivo. Se han hecho esfuerzos y eso hay que reconocérselo a Gloria Reyes. Ahora a Mayra Jiménez le toca esa composición. Ito Bisonó, donde lo pongan parece que le va bien. Ito Bisonó es un hombre que ha demostrado que tiene capacidades tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito de la capacidad legislativa. Fue diputado durante muchos años. Son interesantísimas las relaciones en materia internacional que tiene y que en un momento como este sé yo además que están sirviendo mucho para la República Dominicana en el ámbito de las relaciones con Estados Unidos y otros países del mundo. Pero ahora entonces veremos a un Ito Bisonó frente al Ministerio de Vivienda y, repito, en una época interesante porque el gobierno del presidente Abinader pues está dando los últimos remates antes de que empiece en pleno la campaña electoral. Así que bueno, lo mejor para los nuevos incumbentes y además de que los cambios por sí solos no garantizan nada, ojalá que sirvan para incrementar la eficiencia gubernamental, que a fin de cuentas es lo que la gente sigue demandando.
los ruidosos se quedaron fuera ahí también, Catherine, como Tony Peña. Porque, Ay, sí. No, renunciaron. ¿Renunció Tony Peña? Sí. Renunció. Bueno, él decía que tenía un proyecto Porque tiene un proyecto Pero el presidencial, proyecto. pero si es por eso, entonces ya yo también he tenido que renunciar. No, depende. Bueno, Acuérdate que si tú estás muy atrás, tienes que renunciar. No, pero hay que ¿Cuánto ver, tiempo va a durar? la gente relaja mucho y que se lo llevó el vino, la cuestión esa. Sí. Pero ese es un aliado del gobierno. Hay que ver eso. Abinader políticamente. No. ¿Quién Es es de un los aliado primeros del cuadros gobierno? del El del- gobierno. Por eso te Del estoy presidente, diciendo. claro. Sí. No, un cuadro del gobierno. Pero que el Abinader va a presidente empezar a votar está- aliados. No. El presidente está de recogida, señores. Acuérdense que tiene que... ¿Cómo que dice? De concluir. junio 1. Claro, está de recogida. Son los últimos 2 años, como le decía Castro Marte. Tiene que dar la mejor impresión porque el presidente ya no va a ser candidato de nuevo y no es verdad que va a dejar gente que le genera tantos ruidos innecesarios con hasta falta de sentido común. Diría yo, no sé. Yo creo que fue el presidente de la calle, el viejo, que dijo en un momento, le preguntaron qué iba a hacer en su próximo, lo que le quedaba de gobierno, y se paró frente a un librero y puso la mano ahí en el librero, trabajar para la enciclopedia. O sea, para entrar a la historia. Sí. Trabajar para lo que le historia. queda. Pero y lamentablemente hay sin duda. En gente este que... caso para Wikipedia o ChatGPT. El presidente lo que tiene es que trabajar para el país, para el bien del país, que estos funcionarios le acompañen este 2026 a hacer un buen gobierno, porque el presidente va de salida. Aunque la salida se vea muy lejos, el pasillo hacia allá que conduce, no a ningún otro lugar. Sí, y también el presidente tiene otros retos internos en el PRM, que este año tiene reestructuración. Por eso. Se da por hecho que él va a ser el presidente de ese partido. Por lo tanto, también me luce que en el tema de las candidaturas, que es el caso de Tony Peña, que dice que tiene un proyecto que se iba a darle calor, a darle, vamos a decir, formas, un proyecto presidencial, pero hay otros funcionarios que también están en esa misma circunstancia, como el ministro de Turismo, por ejemplo, David Collado, que es de las figuras que mejor posicionada dentro del partido de gobierno para, ¿verdad?, encabezar la boleta del 28, según las encuestas y el trabajo que ha venido haciendo. Sin embargo, permanecen en el tren gubernamental. Así que habría que ver todo eso, cómo va a evolucionar, pero es relevante este año para el presidente, tanto por los cambios, esta reestructuración que está haciendo su gobierno, que comenzó, por cierto, el pasado año también, porque ya hay muchos cambios en prensa, lo vimos con nuevos representantes. La dirección de comunicación. Sí, la dirección de comunicación. Es decir, que el presidente está enfocado en eso, en renovarse, dar esa visión de renovación. Y Federico dice que está trabajando, que el expresidente de la calle decía que había que trabajar para la enciclopedia. Bueno, trabajando para la enciclopedia parece que están en la Cancillería de la República Dominicana, porque durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente que se celebró este martes, República Dominicana expresó ante la OEA su respaldo a una transición democrática realista y cuidadosamente planificada en Venezuela. Esto tras la detención de Nicolás Maduro. Al intervenir en la sesión, Francisco Caraballo, quien es el viceministro de Política Exterior Bilateral de República Dominicana, sostuvo que la coyuntura venezolana presenta 2 prioridades urgentes. 1, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones y la construcción gradual de una hoja de ruta democrática seria, realista y planificada. Escuchemos al viceministro. A la luz de estos antecedentes y por estricta coherencia con nuestros valores, la posición dominicana es clara. Así como no reconocimos la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tampoco podemos conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular. República Dominicana no convalida hechos consumados. Ahora bien, y esto es esencial, tampoco podemos aprobar que siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano. En este momento, identificamos 2 prioridades inmediatas. Primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado y segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática. Esa transición debe enmarcarse sin ambigüedades en los principios más elementales del orden internacional: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Principios consagrados en la Carta de la OEA, en el Pacto de Bogotá y en la Carta Democrática Interamericana,
y que deben reflejarse en cualquier salida a la situación actual de Venezuela. Bueno, los países participantes coincidieron en que el escenario actual venezolano exige evitar cualquier escalada del conflicto, preservar la paz regional y avanzar hacia un proceso político que garantice la estabilidad institucional y de gobernabilidad. Bien, yo hubiese invertido el discurso que llevó la República Dominicana a la OEA. Yo estuve llamando al canciller ayer, extravié el número canciller. Tuve que hablar con una persona de su equipo para que me mandara ese texto íntegro, para no improvisar, porque lo que hay que poner el acento ahora es ver cómo se gestiona esa transición. Y el mismo documento, o lo que dijo el embajador allá, dice, lo prioritario es trabajar con las instituciones del Estado venezolano. Usted ve el comunicado de la Unión Europea ayer, la Unión Europea, y dice la Unión Europea, lo tengo aquí, que su compromiso es específico, trabajar con las autoridades venezolanas, y es lo que ha dicho Donald Trump. Entonces lo que hay que gestionar es esa transición. Que es ilegítimo, que Maduro lo sacaron, que Maduro está preso, se puede seguir diciendo, pero lo que hay es que apuntalar de ver cómo puede salirse a camino en Venezuela. Señores, Trump dijo algo, eso pudo haber fallado, dice Trump, y eso pudo salirnos caro a nosotros. Nosotros pudimos perder ahí mucha gente, nosotros pudimos ahí tener que reaccionar, lo que decía la gente, si eso fallaba, había que entrar. Entonces, en ese sentido, lo que hay que ver ahora, cómo se sale a camino. Era esa simple puntualización de nuestra política exterior, de nuestra diplomacia, porque nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. República Dominicana, siguiendo lo que dice Estados Unidos, no somos segundos de nadie. Incluso yo sigo con el requemor. Por ejemplo, si, como dice Trump, eso hubiera escalado a mayores. Nosotros somos operativos ahí. Dice Diario Libre ayer. Y que había un poco aviones que los otros... ¿Dónde estaban los otros? 6 de 8 no estaban en la pista. 6 de 8. Dios mío. Imagínate. Pero ni modo. Quería simplemente decir dónde es que está el enfoque. Como dice República Dominicana, lo prioritario es precisamente gestionar esta transición. A ver, porque no se lleven de cuento y que Trump, que yo soy el que mando, que yo voy a decir, no. Eso puede escalar ahí. Solo quería hacer esa precisión con el saludo a nuestro canciller Roberto Álvarez, que tiene que quedarse ahí, no se puede mover. No lo movieron. Momento complicado. Este no es el momento para inventar. Entre los cambios no está Roberto Álvarez, parece. Digo yo, él está haciendo su trabajo. Vámonos. Definitivamente. Saludos, muy buenos días en este miércoles 7 de enero, cuando el Poder Judicial se apresta a esta hora de la mañana a iniciar los actos conmemorativos por el Día del Poder Judicial, que se celebra cada 7 de enero, como lo establece la ley número 327-98 sobre carrera judicial. Hoy los actos que ustedes están viendo se aprestan a iniciar a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, y para las 8:30 de la mañana ya se tiene previsto una audiencia solemne en la Sala Augusta, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, pues pretende en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, pronunciar un discurso para dar a conocer a la nación los logros del sistema de justicia dominicano durante el último año y eventualmente una consolidación de los casi 7 años que tiene frente a esta Suprema Corte de Justicia. Además, en eso de las 10:30 de la mañana, una vez culmine esta audiencia solemne en la que participarán los jueces de la Suprema Corte de Justicia, representantes del Ministerio Público, funcionarios judiciales, dignatarios religiosos, legisladores, diplomáticos, miembros de diferentes cuerpos catrenses, así como representantes de la comunidad jurídica y la sociedad civil. Posteriormente se trasladarán
a la Catedral Primada de América, donde se oficiará una Eucaristía de Acción de Gracias que se tiene previsto sea oficiada por Monseñor Carlos Morel Diplán. Una jornada que concluirá o pretende concluir en eso de las 12 del mediodía con una ofrenda floral en el altar de la patria en honor a los padres fundadores de la nación dominicana en el Parque Independencia de esta capital. Hay que decir que estos actos conmemorativos por el Día del Poder Judicial se extenderán a los 11 departamentos judiciales del país, incluyendo San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Montecristi, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona. Son actos que acostumbramos a ver cada 7 de enero cuando se presenta en resumen los logros que ha tenido el sistema de justicia, y como ya he dicho, normalmente este discurso es pronunciado por el presidente de la Suprema en presencia del presidente de la República, o en su defecto normalmente pues también en presencia de la vicepresidenta de la República, que en ocasiones es designada por el presidente para estar presente en estos actos. Así retorno al estudio de Despierta con CDN. Gracias a nuestro compañero Jonan González por darnos esta panorámica previa al Día del Poder Judicial, a la conmemoración y celebración de actividades oficiales relativas a esta jornada. Con nosotros tenemos ya a Nacef Perdomo, jurista, especialista en Derecho Constitucional. Ustedes lo vieron ya en el plano amplio, porque además Nacef es fácil de reconocer. Nacef, gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Es un gusto tenerte acá para evaluar, entre otras cosas, el desempeño del Poder Judicial, una estructura que está cambiando y que va a seguir cambiando en los próximos meses durante esta administración. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues arranquemos por allí. Un balance de cara a esta conmemoración, quizás una formalidad, pero eres un abogado en ejercicio y tienes detalles que quizás la audiencia esté interesada en conocer. Mira, cada 7 de enero los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, que son presidentes del Consejo del Poder Judicial, hablan sobre lo que consideran que son sus logros del año, los logros del sistema, cuáles son los retos que ha enfrentado, los éxitos que ha obtenido, y por lo general es una reunión protocolar en la cual no hacen otra cosa que reiterar lo que han venido diciendo durante todo el año a través de sus medios de difusión. Es un momento interesante e importante en el sentido de que sí explican cuáles son los objetivos que pretenden lograr en el año que empieza. Yo lamento que el Día del Poder Judicial esté tan lejos de las fechas en las cuales se elabora el presupuesto general de la nación, porque es ahí, o es con los recursos económicos que se le pudiera pedir al Ejecutivo y al Congreso, que se podrían lograr estas cosas. Esto de alguna manera estos discursos se dan frente a un hecho consumado de que ya el presupuesto que te asignaron, que no es necesariamente el mismo que te van a entregar, es el que es. Ya el año empezó. Pero bueno, las cosas son como son. El Poder Judicial dominicano es un poder, un conjunto de instituciones, porque realmente no es el Poder Judicial. Hoy es el Día del Poder Judicial, pero es un sistema de justicia. Yo creo que el Poder Judicial dominicano ciertamente ha obtenido logros, pero yo creo que el balance no es particularmente positivo. ¿Por qué? Como tú decías, yo soy un abogado en ejercicio y hay cosas que no se ven en los papeles, que no se ven en las estadísticas, pero que afectan el desarrollo y el desempeño del Poder Judicial. Yo te voy a empezar por las cuestiones materiales, es decir, y esto no necesariamente es responsabilidad del Poder Judicial, ciertamente el presupuesto, no siempre les entregan el presupuesto completo, es complicado. Los palacios de justicia, la mayor parte de ellos, las condiciones son extraordinariamente deficientes. O sea, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva duró años con el ascensor dañado.
Y tú dirás, bueno, un ascensor son 2 pisos, 3 pisos, bueno, pero hay jueces con dificultades de movilidad, por enfermedad, que van a trabajar a pesar de su enfermedad, pero los procesados muchas veces, pero las víctimas, y no solamente aquí en el distrito. Yo recuerdo, yo tenía un caso en La Romana y tuvieron que subir al segundo piso, a la sala de audiencia en Calitomé, a una persona, y resultó que todo el principio piensa que, bueno, será un testigo, será el imputado, no, era la víctima, que no había manera de subirla Y esas cosas afectan mucho, porque uno como abogado puede acostumbrarse, la gente se acostumbra a lo bueno, a lo malo, pero hay una cosa, el ciudadano que acude a buscar justicia se encuentra con un contexto material verdaderamente deprimente buena parte del tiempo, y eso es un problema. Otro problema que es común entre los abogados litigantes, y ustedes pueden consultarlo con cualquiera, es que se ha vendido la reducción de la mora judicial como un gran éxito. Y eso podría ser cierto cuando tú ves la cantidad de casos resueltos. El problema es que lo importante en la estadística sí. Claro, lo importante es la calidad de las sentencias también. Los jueces, que yo he escrito sobre esto, o sea, no están sometidos a una presión terrible para sacar la sentencia lo más pronto posible. Y entonces las sentencias contienen errores, contienen faltas de motivación. Es una cosa tremenda, tremenda. A veces tú ganas y no sabes por qué ganaste y dices, bueno, pues me lo van a apelar y me van a tumbar la sentencia y yo voy a tener que echar el pleito otra vez porque la sentencia, no me dice por aunque qué. Llega a la solución que yo buscaba, no explica bien por qué. Y la razón por la que eso ocurre no es porque los jueces dominicanos son vagos. Aquí se ha querido meter eso, la idea de que el juez... Miren, los jueces dominicanos tienen que enfrentarse a decenas de casos al mes. Y hacer ese trabajo no es fácil. Pero entonces operan en unas condiciones materiales, ellos también, que son absolutamente insuficientes. Cuando tú vas a la secretaría de un tribunal, a la de la mayor parte de los tribunales, y tú ves que cuando abren la puerta y tú ves las oficinas, tú ves que los papeles están apiñados, o sea, y es porque no tienen cómo, no tienen. El Tribunal Superior Administrativo, que ahora está operando por vía remota, o sea, a través de la ley para el uso de las vías digitales, que es un éxito eso, del Estado, porque la ley, pero del Poder Judicial en su implementación, eso al César, lo del César. Sin embargo, ese tribunal se pasó años errante, es decir, todas las audiencias del Tribunal Superior Administrativo eran audiencias en salones prestados, todas, el 100% durante años, ahí en el edificio que está temporalmente clausurado en el Centro de los Héroes. Yo también te puedo decir, o sea, tú ves las declaraciones, las nóminas del Poder Judicial que están publicadas, es información pública. Y los salarios de los jueces, no, eso no puede ser. Tú no puedes a un profesional con familia, con las responsabilidades que tiene un juez, pagarle los montos y el trabajo, el volumen de trabajo, pagarle los montos que le pagan. Entonces lo que hacen es, entonces yo te voy a dar bono de éxito por la cantidad de sentencias que tú emitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, eso es que me refiero, y reitero, no es nuevo, lo he escrito. La presión a la que se someten los jueces para que saquen la sentencia como de lugar no es buena, no es conducente a un sistema de justicia efectivo. Y con relación, como bien señalaste, el Poder Judicial, hablaste de los jueces, pero hay otros operadores dentro del Poder Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos hacer un vistazo con esos operadores, esos auxiliares de la justicia, como algo así, u otras aristas que no van a solo los jueces, sino por ejemplo la jurisdicción inmobiliaria,
que es un componente importante e integral del sistema. Sí, claro, lo que yo digo de los jueces lo digo también de todo ese personal técnico y personal de apoyo. A mí la verdad es que cuando tú tienes una de esas audiencias que se acaba a las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 de la noche, tú, aunque estás haciendo tu trabajo, no dejas de preocuparte y tú llevas colgado del arma a las secretarias, los alguaciles del tribunal, que uno se monta en su carro y se va, tú no sabes cómo se van ellos. Y tienen que estar el otro día a las 8 de la mañana. Entonces, yo pienso que hay que hacer un énfasis menor en las estadísticas, porque las estadísticas siempre enseñan mucho y esconden grandes cosas. Preocuparse, centrarse más en el tema de la calidad del sistema de justicia. No me gusta llamarlo servicio, porque eso no es un servicio. Eso es un derecho, el acceso a la justicia. Y yo pienso que, claro, obviamente, eso implica que el Poder Judicial y el sistema de justicia en general necesita más recursos. Obviamente que necesita más recursos. Aquí los dominicanos no podemos ponernos a pensar en el cheleo cuando se trata de justicia. Los jueces y su personal tienen que ganar salarios competitivos. Y al sistema de justicia tiene que otorgársele los recursos suficientes para poder mantener la planta física de su labor. También tiene que pensarse en una reorganización. Yo antes era reacio a esa idea, pero me ha convencido observar la realidad. Porque, sí, es verdad, hay jueces que tienen mucho trabajo, hay jueces que tienen muy poco, y no es culpa de ellos. Es que en su jurisdicción casi no llega nada. Claro. Y eso tiene muchas veces que ver con la jurisdicción territorial. O sea, eso no, tú no puedes hacer nada. Un juez en un lugar pequeño va a tener poco. Claro, y no puede salir a buscar los casos. Claro. Pero yo creo que tiene que repensarse. Yo creo que tiene que haber un verdadero relanzamiento de un proceso de reforma judicial. El último gran fue en el año 97. Yo éramos compañeros de universidad en ese entonces, se me cayó la cédula, pero ¿O al revés? y sí, y yo creo que ya es hora, no hay que tenerle miedo a eso no es una expresión o una, eso no quiere decir que ha habido un fracaso, eso quiere decir que podemos seguir mejorando, y eso de alguna manera es siempre una victoria, porque es que tú has creado las condiciones para poder mejorar. Y claro. Las mejoras no llegan del aire, no salen del vacío. No sé, ya que tú mencionas las estadísticas, que a veces engañan, estaba viendo los números de la Suprema, del Poder Judicial, le dice la Mora 80 y tantos % se ha resuelto. Pero dice la misma Suprema que no deja de ser un problema, porque está lo penal y lo inmobiliario. Y de lo penal se dice que la mayoría de casos van a juicio. Se ha discutido en estos días, no recuerdo sobre qué tema, de que Puerto Rico más del 90% de los casos no van a juicio, que aquí debiera implementarse, pero parece que aquí hay una cultura. Es que tú puedes decirme, más que la mayoría de casos penal van a juicio, no conozco la tradición de lo inmobiliario, ¿por qué sucede eso? Bueno, tú tienes, los sistemas de justicia operan en los contextos culturales en que operan. O sea, y República Dominicana es un país donde la gente entiende que la justicia está vinculada necesariamente al castigo y que el castigo puede ser incluso previo. Yo te voy a decir, aquí hay problemas serios de prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público casi siempre pide prisión preventiva. Entonces, que es culpa de los jueces que no lo otorgan, pero cuando los jueces no lo otorgan, sale el Ministerio Público a decir que están vinculados o que son tolerantes con el delito. Y el Poder Judicial nunca o casi nunca defiende a esos jueces. Responde. Claro. Entonces los jueces, los pobres, están expuestos, que yo pudiera decir, yo hiciera tal cosa, bueno, sí, pero mis circunstancias son otras. Yo no he invertido 10, 15, 20, 30 años en mantenerme en la carrera judicial.
Entonces, yo puedo decir eso, pero es difícil para una persona que sí ha hecho esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de oportunidades perdidas. También yo creo que ese discurso sobre el tema de los acuerdos está vinculado no necesariamente al interés de resolver por la vía de los acuerdos los casos pequeños, que son los que pudieran tener gran volumen, sino de justificar la política de acuerdos que el Ministerio Público ha llevado en los casos grandes, que es una política que yo en mi ejercicio profesional he criticado severamente y que en mi condición de ciudadano me preocupa, independientemente de mi ejercicio profesional. Me preocupa porque depende más de la voluntad del Ministerio Público que de los hechos del caso que tú logras un acuerdo. Pero sí, a mí me encantaría que en República Dominicana hubiera más, una cantidad menor de casos llegaran a fondo en materia penal. Pero eso también requiere de unas infraestructuras y una inversión en personal, una inversión institucional que quizá el Poder Judicial, por el presupuesto que recibe, no está en las condiciones de llevar a cabo. Y eso también habría que planteárselo, porque no es solamente que la gente debiera llegar a acuerdos, sí, pero ¿cómo y qué? El que se siente víctima tiene que sentir que ese acuerdo no es porque la otra opción es peor, sino porque esa opción es buena. Nacef, a ver cómo logro traducir mis inquietudes con relación al tema, lo que te quiero preguntar de hoy, que es el Día del Poder Judicial. Hasta ahora has hecho exposiciones que son más bien de tipo como material del propio sistema de justicia, de las dificultades económicas, de la situación de los servicios, hasta ascensor. Pero el Día del Poder Judicial llega con cambios importantes, por ejemplo, un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal, y el Poder Judicial, aunque es el Día del Poder Judicial, es un entramado de instituciones que tienen que ver, por ejemplo, la creación del propio Ministerio de Justicia, los cambios que se introdujeron al interior del Ministerio Público, que está vinculado también al sistema de justicia. Y hacías referencia a que a la última reforma relevante que se hizo fue en el 1997. Sin embargo, después de eso se han introducido otros cambios en la Constitución, por ejemplo, la evaluación de los jueces. Este año otro grupo de jueces va a evaluación. En sentido general, ¿qué es lo que hace falta para que el sistema de justicia pueda funcionar y finalmente pueda tener un elemento intangible que es lo que define si un sistema de justicia es bueno o no? Es la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y especialmente en ese servicio de justicia, ese derecho a la justicia. Tengo que aclarar que cuando me refería a reforma judicial no me refería a las reformas normativas, porque como tú bien dices, ha habido reformas importantes después. En el año 2002 la reforma del Código Procesal Penal, que luego fue reformado en el año 2015 y luego sustituido completamente ahora en el año 2024. Que esa es una reforma que se hizo en condiciones que va a traer problemas o puede traer muchos problemas, porque contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, con el Código Penal, con el mismo Código Procesal Penal cuando se instituyó, es que no hubo vacación legal, es decir, la gente tenía en su caso un código hoy y mañana otro, y eso es difícil de manejar para un sistema además que ya está en tensión límite de sus recursos. Mira, sí, yo creo que, como tú bien señalas, lo más importante es que la ciudadanía pueda tener confianza en el Poder Judicial, en el sistema de justicia. Y como también dices, el sistema de justicia no es solamente el Poder Judicial, no son solamente los jueces, está el Ministerio Público, está un conjunto de instituciones. Hay algunas instituciones que funcionan mejor que otras. Yo creo que una de las que mejor funciona es la defensa pública, que es una de las que menos reconocimiento recibe. En materia penal, cuando hay un imputado que está siendo defendido por un defensor público, por lo general ese defensor público
es peso pesado. Casi siempre. Es una cosa impresionante cómo ellos han logrado eso. Son muy buenos. Son muy buenos. Pero yo creo que una de las principales dificultades que enfrenta el Poder Judicial, o el sistema de justicia más bien, y ahí caen tanto algunos jueces como el Ministerio Público o algunos miembros del Ministerio Público, es la idea de que esa confianza a la que tú te refieres se resuelve recurriendo al populismo, ¿verdad? A la idea de que si una persona está imputada por un delito grave ya es culpable y no hay que hacer, y hay que desnaturalizar las medidas de coerción. A mí realmente, yo he aprendido con los años. Fede me conoce, yo era una persona muy impulsiva. Pero yo con los años he aprendido de que lo mejor y los mejores resultados en la vida es cuando tú tienes calma, cuando tú aguantas los vendavales, cuando tú aguantas las tormentas. Y yo creo que ese afán de buscar el reconocimiento rápido por cuestiones que pudieran demostrarse que funcionan de manera rápida, y no te hablar del populismo penal para que no digan que estoy secuestrando el programa para hablar de un tema, sino con la mora judicial. Claro, el reconocimiento rápido, fallaron todos los casos, pero la desconfianza vuelve después cuando la gente ve la sentencia. Ahí te digo, sentencias que yo no puedo, yo no entiendo por qué gané el caso o por qué lo perdí, da igual. Y entonces eso no genera confianza, porque la confianza al final no es solamente lo que sale en los medios de comunicación, lo que sale en las redes sociales, sino lo que la gente le dice a su vecino después de haber acudido a un proceso. ¿Resolví o no resolví? Bien, entonces yo pienso que, y ahora se puede aprovechar la creación del Ministerio de Justicia, que yo creo que es correcta, porque una de las cosas que hace el Ministerio de Justicia siempre existió y se eliminó en el 64, entonces muchas de sus funciones se le dieron al Ministerio Público, y eso era un contrasentido. Tú no puedes tener al Ministerio Público encargado del estado, o sea, de la guarda de las personas de las cuales pide prisión. ¿Por qué? Bueno, yo tengo un conflicto de interés que el Tribunal Constitucional ha tenido que referirse, que le impedían a la gente verse con sus abogados. Entonces, tú no puedes tener, además del enorme peso administrativo que implica para un órgano persecutor tener que encargarse de las cárceles. Eso no es su función. Esa no es su función, no debe ser. Y por suerte se sacó de ahí. Tú tienes ahora que el Ministerio de Justicia también descarga al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque va a asumir ya a tiempo completo la labor de relacionar al Poder Ejecutivo con los órganos del sistema de justicia. Eso es bueno también. Elimina la distorsión de la Procuraduría General Administrativa, que se eliminó en la Constitución, en la reforma constitucional del 2024, y se creó un abogado general de la administración pública. Sí. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público podía tener luego contradicción, y yo lo he visto en procesos, en sus propias funciones, claro, contradicción entre lo que tenía que sostener el Tribunal Superior Administrativo y lo que entonces que es lo cierto. Entonces, a mí me parece bien, y yo creo que eso puede ser una oportunidad, porque una de las cosas que hace la ley que crea el Ministerio de Justicia es que crea mecanismos y espacios de diálogo para todo el sistema de justicia, para ver cuáles son las cosas que necesitan hacerse y avanzarse y llegar a acuerdos. Nacef, tenemos muy poco tiempo para concluir esta entrevista. Es interesante la radiografía que nos muestra sobre puntos destacables para este día de conmemoración y celebración quizás del Poder Judicial, que como bien tú señalas es todo un sistema todavía con muchos espacios de mejora, pero con interesantes datos que reflejan que las cosas no necesariamente van del todo bien, más allá de las estadísticas. Luis Henry Molina hoy ofrecerá sus palabras como presidente de este Consejo del Poder Judicial y presidente de la Suprema, pero quizás pueda ser su último discurso en una jornada como esta. ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese particular, dados los cambios que ha hecho el presidente Abinader en la sede de la Suprema, entre otros?
Mira, yo siempre he sostenido que el acceso a la Suprema Corte de Justicia no forma parte de la carrera judicial. Yo creo que lo ideal sería que los jueces de la Suprema Corte de Justicia duraran un periodo específico y fueran renovados por tercios cada vez que se cumplen sus respectivos mandatos, algo así como el Tribunal Constitucional, claro. Una vez y nunca más. Yo pienso eso porque, aunque yo creo que no forman parte de la carrera judicial, yo creo que hay muchos jueces más jóvenes o más experimentados que harían un buen servicio en la Suprema Corte de Justicia, y es bueno que las instituciones se renueven. Yo con eso no estoy haciendo un juicio sobre si Luis Henry debe ser removido o no. Yo, sin embargo, creo que es muy probable que así sea. Es normal que así sea que pongan otra persona. Que lo remuevan. La gente se escandaliza por eso es normal. Claro. Aquí en China, en Conchinchina, eso no tiene ninguna... ¿Cuál es la lógica de esa normalidad? Bueno, de que las elecciones tienen consecuencias. En una democracia eso es así. Entonces, los jueces, una de las razones por la cual el poder político interviene en la designación de los jueces de los más altos tribunales de la República en todas partes del mundo, o en casi toda parte del mundo, es precisamente porque tiene que darse en esas instituciones una renovación ideológica que no vaya a contrapelo de lo que la sociedad manifiesta en las urnas. Eso no es malo, eso no es extraño, eso no es espurio, eso es normal. Yo creo que es lo más probable. Yo sé que él quisiera más tiempo porque claro. Siente que no ha terminado. Que no ha podido terminar todas las cosas, ha enfrentado muchos retos, incluyendo la pandemia, que le quitó 2 o 3 años a todo el mundo en todos sus proyectos. Entonces, pero a mí no me extrañaría, digamos, yo no puedo hacer un pronóstico, pero a mí no me extrañaría que lo removieran. Bueno, creo que tenga todos los 9 que van a evaluar. Es posible, no sé, hay algunos que tienen más tiempo que otros. Por ejemplo, no es lo mismo, en todo caso, remover un juez que tiene 9 años, uno claro. Que tiene 18 en la Suprema o 16. Pero eso no es un juicio sobre la labor o la calidad del juez. Claro, es parte de lo que... Eso no quiere decir que el juez... Por eso es que a mí me extrañó la manera y las justificaciones que se dieron de la remoción de los jueces que sacaron. Porque que tú remuevas un juez de la Suprema Corte de Justicia no debe ser un juicio, o no es un juicio, de si ha sido buen o mal juez. Es que quienes toman la decisión tienen otra visión de la cosa. Y ya, eso no debiera ser tomado como una censura y no debe ser convertido en una censura. Que habrá jueces que en caso determinado merezcan esa censura, puede ser. Eso es otra cosa. La remoción en sí misma no debe ser equiparada de ninguna manera con una censura. Y reitero, por eso me extrañaron las justificaciones que se dieron cuando se removieron los últimos 3, porque en mi opinión muy particular, no merecían ese trato. Bueno, no sé, terminamos, pero los famosos 15 segundos de televisión. ¿Tú sigues en el caso de Gonzalo Castillo? Sí, así es. ¿Eso se está terminando ya o qué? Bueno, ha habido problemas porque uno de los imputados, Rafael Calderón, que es un señor de 82 años, descuidó su salud precisamente porque no quería faltar a audiencias. Un día fue a una de las audiencias directo de la emergencia con una sonda escondida, no se lo dijo a nadie que no fuera su abogado, a quien le dijo que tenía que conocerse, que él se iba a quedar, y luego de que eso sucedió, él ha tenido unos problemas de salud muy serios, todavía está con una licencia médica que fue avalada por el propio perito que mandó el Ministerio Público, o sea, porque tú sabes que dicen que se está obstaculizando el conocimiento del proceso. No, el señor está muy enfermo, no está en condiciones en este momento de ir a los tribunales, y el propio perito del Ministerio Público reconoce que eso es así. Bueno, vamos a dejar que Catherine te despida porque ella dijo que entramos en amplio y que todo el mundo te conoce a ti. No sé si todo el mundo... Él tiene unos rasgos definitivos que lo hacen a él muy yo pensaba que era por la chalinita. Gracias, Nacef, por estar con nosotros en la jornada de hoy. Saludos para ti, para tu familia, además en este inicio del año 2026. Yo digo que yo doy feliz inicio, feliz año nuevo
como hasta febrero. Wow. Gracias, Nancy. Nos vamos a pausa. Jennifer Meléndez, abogada experta en migración. En la gestión de Donald Trump, cada vez que la presentamos, decimos qué es lo que hay de nuevo. Pero ahora con la pausa de Navidad y Año Nuevo, vamos a hacer una actualización de temas migratorios. Buenos días, Jennifer. Muy buenos días, señor Nelson. Muy buenos días a todos allá en el estudio y a los televidentes claramente. Y pues sí, hay muchas cosas que actualizar. Y la realidad es que el 1 de enero, cuando las personas se encontraban de día feriado y disfrutando, vamos a decir, de estos días de descanso, pues Homeland Security y también USCIS emitieron memorándums y una proclamación. La proclamación que fue emitida es el número, estoy tratando de buscarlo, 10998. Y básicamente esta proclamación tiene que ver con temas de seguridad y de poder proteger los intereses de los Estados Unidos con relación de temas de fraude, terrorismo, espionaje. Esta proclamación básicamente coloca también nuevos países en lo que es la prohibición de entrada a los Estados Unidos, que esto se inició también en enero del año pasado, donde se encuentra Cuba, Venezuela y Haití. Básicamente, debido a esta proclamación, USCIS o UCIS, que le dicen muchas personas, emite un memorando donde dice que todos los casos van a estar en pausa. Ya se había hecho una comunicación de que habían varios casos que estaban en pausa para ser investigados, pero ahora se amplía esta pausa y se indica que van a reentrevistar casos que ya han sido aprobados de residencia por razones familiares y también aplicaciones de naturalización, lo que implica un retraso grande y pues este memorándum reconoce que va a haber retraso, pero que a los fines de poder proteger los intereses de los Estados Unidos de lo que les comento, espionaje, sabotaje y pues terrorismo, también hablan de fraude. Y aquí hay que poner mucho ojo, porque si mencionan fraude, no necesariamente esta proclamación va a enfocarse a estos puntos de terrorismo, sino que si ciertamente piensan que hay un caso que pues hubo algún tipo de fraude, probablemente también va a ser reentrevistado. Esta es la noticia, vamos a decir, mucho más importante. También con relación pues a los casos de TPS de Honduras, Nepal y El Salvador, y Nicaragua. Se emitió una decisión el 31 de diciembre, básicamente estábamos muy activos acá los días feriados, que beneficia a las personas de estas nacionalidades y se indica que temporalmente no se puede terminar el parol, el TPS, y Venezuela también tuvo una decisión en diciembre donde un juez federal de California, el juez Chen, reafirma una decisión que ya se había tomado en los meses de septiembre, si no me equivoco, e indica que las personas con TPS venezolanos no deberían de tener sus TPS terminados y que hasta tanto no hay una decisión, pues si una persona recibió, por ejemplo, un recibo de su caso indicando que está pendiente o recibió la aprobación de su permiso de trabajo, esto debería de estar funcionando y por tanto ser una protección para las personas con TPS. Para hablar de lo que ocurre también en Venezuela, porque sé que es un tema que está pues moviendo todas las redes sociales, pero desde una perspectiva migratoria, lo que estoy viendo es que básicamente se van a utilizar como argumentos para los casos de asilo de que ya pues como el presidente Nicolás Maduro no se encuentra en Venezuela dirigiendo, básicamente no debería de haber una razón para que las personas aleguen que que corre su vida a peligro por temas de persecución. Eso es lo que se ve. Básicamente, que es la orientación que se está dando. De por sí, incluso personas, se difuminó una noticia donde personas que estaban pues celebrando fueron detenidas por ICE. Y obviamente se imagínense un hecho bastante penoso de uno celebrando una situación y resulta que termina siendo detenido por las autoridades de migración en los Estados Unidos. Muchos abogados comenzaron pues a hacer lo que son investigaciones de casos anteriores y pues hay un caso de Afganistán que justamente el gobierno de los Estados Unidos utilizó un argumento similar donde dice, bueno, el presidente ya no está
o quien decía ser presidente ya no está, entonces no existe miedo. Y en ese entonces, que fue en el 1998, se dijo por el Consejo de Apelación que realmente el hecho de que un individuo esté retirado no quiere decir que siga teniendo conexiones y que la vida de las personas que están pues alegando ser perseguidas no corra peligro. Yo me voy a detener acá porque sé que es mucha información para pasar al estudio, ver si tienen algunas preguntas y si no, pues obviamente cerrar recordando mis redes sociales. Jennifer, perdón, Nelson. Jennifer, quiero preguntarte porque no sé si lo mencionaste y tal vez yo no estaba necesariamente atenta. Hay una información de que aquellos venezolanos que tenían TPS ahora podrían solicitar refugio. ¿Puedes darnos el detalle sobre esa noticia? Realmente no comenté sobre eso porque eso es lo que se ha generado mucha confusión. Claro. Lo primero es que refugio y asilo es lo mismo. La diferencia es de dónde se solicita. El refugio se solicita fuera de los Estados Unidos, se hace a través de lo que es el Consejo de los Refugiados, que es dirigido por las Naciones Unidas, y la persona bajo los mismos términos, las mismas condiciones, solicita ser refugiado, sería asilo, bajo los mismos términos. La diferencia es que pues este consejo determina a qué país la persona va a ser dirigida. El asilo es básicamente que la persona viaja a los Estados Unidos o a un país X y solicita, estando dentro de ese país, la protección. Yeah. Pero es exactamente lo mismo. Lo que pasó fue que la secretaria Noem hizo una declaración para Fox News y eso causó todo un revuelo. Claro. Incluso en las redes sociales ha habido muchos videos malinformando a las personas, Claro. pero el mismo Departamento de Seguridad Nacional se retractó prácticamente a los 30 minutos. Wow. E incluso dijo que, que no está legal, fuera. Bien. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Sí, Nelson, antes, otra pregunta. Jennifer, tengo una inquietud. En el caso de los ciudadanos venezolanos deportados a El Salvador, tengo que eso sigue en los tribunales todavía. Todos los casos no tienen decisiones definitivas. Todos estos demandas que se han generado desde inicio del 2025, cuando Donald Trump seguramente, no tienen una decisión definitiva todavía. Y me dicen que la amiga Kristi Noem podía tener que comparecer a juicio. Se dice eso porque lo que alega el juez o la jueza es que cuando ella emitió la orden, todavía no habían salido deportados. Y encima de eso la deportaron, o sea que hay como un desacato. Eso es más o menos lo que escuchamos por aquí. A ver, Kristi Noem tiene no sé cuántas amenazas de que ella se tiene que presentar. De por sí, representantes del Congreso han solicitado que se haga un proceso de impeachment de ella. La verdad debería de darle seguimiento si ya hay un proceso de investigación abierto, pero formalmente se ha solicitado la investigación de Kristi Noem. Bueno, gracias Jennifer. Veo que hasta el 31 de diciembre tú estabas trabajando. Sí, la verdad todos los días. Y bueno, les recuerdo mis redes sociales, Migración Sin Fronteras 305, por si tienen una pregunta sobre migración. Bien, pero dicen por aquí que el final de año te cayó muy bien a ti. Gracias. A la pausa.